Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nuestro primer panel se denomina Análisis de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, LIC, y el nuevo TEMEC. Le damos la más cordial bienvenida a Antonio Cuevas y Juan Machado, quienes serán nuestros participantes en este panel, nuestros panelistas. Por ahí te vemos ya, Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de esto, quisiera recordarles que todas las preguntas para los asistentes serán de manera escrita. Entonces, por favor, tienen un panel en su parte inferior donde podrán ustedes dentro del chat eh, hacer estas preguntas y al final de cada ponencia daremos lectura tanto a Antonio como a Juan a estas preguntas para que podamos dar lectura y nos las puedan responder. Bienvenido, Antonio. ¿Nos escuchas? Nada más vamos a hacer una pequeña prueba de audio. Juan Machado habla. Juan Pedro Machado, sí, el resto no podemos salir de la cámara, ¿no? Perfecto, Juan, muchas gracias, te escucho bien. Antonio, por favor, nada más una pequeña prueba, si me da réplica, por favor. Sí, ¿me escuchan? Perfecto, bueno, ¿me escuchan? Muy bien, fuerte y claro, muchísimas gracias. Bien, pues comenzamos nuestra exposición, tanto Toño como yo. Vamos a dividirla en dos partes. La primera parte la expondré yo, Juan Pedro Machado. Hay una presentación, son dos presentaciones en realidad, tanto la mía como la de Toño, que pido ya desde ahora, si son tan amables, de exhibirla. Yo me haré cargo de hablar de la parte inicial de la nueva ley y de la parte final. Y Toño se encargará del resto de los aspectos. Antes que nada, me presento, soy Juan Pedro Machado Arias, soy abogado. Durante muchos años fui abogado de la Entidad Mexicana de Acreditación y también de organismos de certificación y de organismos de normalización. Desde el año de 1994 realmente es que me he estado dedicando a este tema. Ya se está exhibiendo la presentación, que no la llego a apreciar. Ahí está. Creo que ahí va, ¿no? Todavía no, ¿verdad? No la veo yo. Bueno, en lo que se exhibe, lo que como preámbulo, antes de entrar ya de lleno a hablar de esta nueva ley, les comento, ¿no? Algunos detalles de contexto. Esta nueva ley se llama Ley de la Infraestructura de la Calidad. Viene a sustituir a la anterior Ley Federal Ley Federal de Metrología y Normalización. Esta es realmente la Ley Federal de Metrología y Normalización. Hubo la intención de modificarla infinidad de ocasiones desde los últimos, ¿qué será? 15 años aproximadamente, 15, 20 años, y realmente vino a consolidarse esa modificación con esta nueva ley. Digamos que se aprovechó la ola de las nuevas leyes que entraron en vigor con motivo del TEMEC. Y junto con esta ley, hubo una serie de leyes que entraron, que se publicaron recientemente y que dieron la oportunidad de hacer esta modificación al esquema de infraestructura de la calidad. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor. Lo que se hace el cambio de lámina
Yo quisiera centrar mi plática, como les decía, no solo en la parte inicial, sino sobre todo en las novedades que contiene esta ley. Creo que por ahí hay problemas con la exhibición de la presentación. Esperemos un momento. Vamos a esperar, me están avisando que están cargando la presentación. Les pido un poquito de paciencia. Juan, ¿nos escuchas? Sí, a la perfección. Gracias. Mira, tenemos un pequeño problema aquí, por alguna razón no nos deja poner tu presentación. Tienes tú la tuya y te paso el control para poder presentarla desde tu pantalla. Sí, y permíteme abrirla antes de que me pases el control. Permíteme un segundo, por favor. Claro que sí, no te preocupes. Ah, ah, ah. Ahí está, mira, ya la acabamos de proyectar, no sé si la alcanza a ver, vamos a darle, Gabriel, si me haces favor de continuar, darle para adelante a un slide, ahí está, me parece que ya es clara, ¿no? Ya está perfecto. Te agradezco mucho. Entonces ya ustedes siguen controlando la exhibición, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Permítanme nada más un segundito. Claro, Creo claro, adelante. que hay que ir para atrás. Esto es creo que se recorrieron algunas láminas. Si pudieran. Correcto, vamos una para atrás, Gabriel, por favor. Ahí. Exacto. Bueno, digamos, lo que les explicaba, esta ley viene a sustituir ya a una ley anterior. O sea, ya existía un esquema que de hecho es viejo, no era nuevo en la ley de metrología. Y digamos, lo que viene ocurriendo es generándose modificaciones, algunas muy drásticas, otras poco menos drásticas o más estéticas incluso a veces, al esquema que ya existía de la ley de metrología y normalización. De los aspectos que me parece importante destacar en esta nueva ley, es que se genera un fenómeno en el que la Secretaría de Economía adquiere, y lo digo de manera ya resumida, ahora veremos por qué, adquiere un rol muchísimo más central en las funciones de normalización y evaluación de la conformidad. Concretamente, en los aspectos en los que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, adquiere este rol tan central, es el presidir la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, es esta Comisión Nacional de Normalización que ya existía, cambia de nombre, adquiere este nuevo nombre, pero además la preside de manera permanente. Supongo que algunos de ustedes, o si no es que la mayoría, ya sabía que existía esta comisión y que anualmente había un cambio de estafeta. Ahora ya lo hace de manera permanente la Secretaría de Economía. Sé que un poco la razón de ser hay algo de sensatez o mucho de sensatez en la razón, es permitir que
no, en la curva de aprendizaje no se pierda mucho de la eficiencia, ¿no? Entonces, adquirió, por ejemplo, este rol de presidir permanentemente la comisión. Otro punto es fungir como secretario ejecutivo de la comisión, aprobar acuerdos y arreglos de reconocimiento mutuo, emitir acuerdos de equivalencia y operar, esto es quizás el punto 5, y ya lo veremos más adelante, la gran novedad, una de las grandes novedades de esta ley, que es una plataforma tecnológica que se llama Integral de Infraestructura de la Calidad. Yo aquí quisiera sí detenerme un momento, hacer una reflexión en que es como una tendencia de esta ley, como les decía, de darle mucho peso a la Secretaría de Economía. Sin embargo, creo que esto es problemático en la medida en que estamos, digamos, la ley viene a ampliar poderes de la autoridad cuando estamos en un momento, digamos, de retroceso en términos presupuestales de lo que la Secretaría de Economía, y no solo la Secretaría de Economía, en general las autoridades pueden realizar. Este incremento de facultades puede ser, como les decía, bastante problemático porque realmente, lo sabemos, ha salido en prensa, hasta problemas con el equipo de cómputo han tenido específicamente en la Secretaría de Economía. No sé de qué manera será posible realmente dar este paso, este crecimiento de facultades, cuando existe un retroceso en términos de presupuesto. Pero está ahí planteado, ¿no? A diferencia de la ley de metrología, hoy la Secretaría de Economía tiene muchísimo más influencia en aspectos como los que aquí acabo de describir. Ojalá y podamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Esta nueva ley de infraestructura de la calidad, además, otra novedad es que establece un muy saludable, encomiable, amable capítulo de definiciones. Recordarán, los que manejaban la ley de metrología, era un galimatías, verdaderamente. Se necesitaba ser muy conocedor de la materia para poderla entender. Yo creo que ha sido una de las materias más complicadas, entre otras razones, por la terminología utilizada. Entonces, creo que saludablemente los que configuraron esta ley optaron de inicio, en los capítulos, en los artículos iniciales, establecer un nuevo artículo con definiciones en donde con bastante claridad se establece el significado. Entonces, además de este nuevo artículo arreglado y quizás construido de manera más amable, más amigable, se establecen o se introducen nuevas definiciones como las que ven ahí. Acuerdo de equivalencia, acuerdo de reconocimiento mutuo, arreglo de reconocimiento mutuo, autoridad normatizadora, entidad de acreditación, estándar, que esa es una gran innovación, que en realidad es el cambio de denominación de lo que antes eran las normas mexicanas o NMX, ahora se llaman estándares, organismo de evaluación de la conformidad, los sujetos facultados para estandarizar, que anteriormente eran los organismos que emitían las normas mexicanas, verificación, vigilancia, en fin. Un rosario de definiciones que, como decía, se agradece porque en buena medida se arregló y se hizo de una manera más asequible, más amable. Siguiente lámina, por favor. Asimismo, esta ley, a diferencia de la ley de metrología, establece, aquí voy a detenerme algunos minutos, en esta y en la siguiente lámina me parece, establece o introduce un artículo que prevé los principios del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Más adelante establece también un artículo en el que habla del modo en que debe de interpretarse la ley, quién es la autoridad calificada, digamos, para interpretar, en fin. Este artículo de los principios con el de la interpretación de la ley, en mi opinión, son grandes novedades,
también saludables novedades. Y me voy a explicar. Este artículo de los principios, para los no juristas, e incluso para muchos juristas les puede parecer un poco ocioso, innecesario o incluso difícil de entender en la medida en que se habla de expresiones o de conceptos que a veces no son tangibles o que no son tan precisos, ¿no? Tiene toda una razón de ser la introducción de un artículo con este tipo de principios del sistema nacional. A lo que va es que se establecen conceptos indeterminados, deliberadamente indeterminados, con la intención de que a la hora de aplicar la ley, la autoridad que lo haga, las autoridades administrativas que lo hagan, la Secretaría de Economía, las autoridades normalizadoras, que son las otras distintas a la Secretaría de Economía, pero el resto de los operadores jurídicos también, como puede ser un juez, como podemos ser los abogados, tengamos elementos para ir dirigiendo la interpretación de los diversos artículos y aspectos de la ley y o de las normas que se deriven de esta ley, que bien pueden ser el reglamento, sin duda, pero también, indefectiblemente, las normas oficiales mexicanas. A lo que voy es que al establecer principios, lo que se trata es de establecer, digamos, conceptos que de suyo son imprecisos, pero que ya en la hora de la aplicación servirán para elegir diferentes alternativas interpretativas. Si en un caso concreto se presta una norma a una interpretación o a varias interpretaciones, estos principios servirán para elegir cuál es la adecuada. ¿Y cuál va a ser la adecuada? Aquella que se acomode, digamos, mejor a todos estos principios. Al de planeación, transparencia, integridad, certidumbre, eficiencia, agilidad, máxima publicidad, etc. Esto, como les acabo de decir, me parece una gran novedad o innovación, muy saludable y que tiene mucho que ver con el modo en el que se irá aplicando la ley, se irá interpretando. Si pudiéramos, por favor, pasar a la siguiente lámina. A la siguiente, por favor, porque quisiera atarlo y ahora regresamos a esta otra. Este artículo, la interpretación de la ley. Como les decía, también se introduce un artículo que explícitamente fija algunas reglas de cómo deberá de aplicarse y por lo tanto interpretarse la ley. Hay muchos aspectos, pero los que quiero resaltar es que la Secretaría de Economía es la que, digamos, trae la voz cantante en general, en la parte general de lo que implica la ley, de interpretar la ley. Es una autoridad, digamos, calificada para establecer cuál es el sentido más adecuado de la ley. Les anticipo que es problemática esta disposición, hasta dónde una ley puede definir que una autoridad administrativa tiene mayor peso que otras autoridades, creo que es complicado, ¿no? Y más abajo también establece la ley la posibilidad de que el resto de las autoridades también tengan la posibilidad de interpretar, pero solamente en el ámbito de sus áreas, digamos, de actuación, ¿no? Entonces, tenemos a la Secretaría de Economía como la que lleva la voz cantante en los temas generales y las autoridades normalizadoras en los aspectos específicos. Al margen de la crítica que acabo de hacer sobre si esto es o no lícito en términos constitucionales, eso ya habrá pleitos en los que se puedan plantear. Lo importante es reconocer el esfuerzo que es en esta ley de sus autores de no dejarlo, digamos así, a la deriva los mecanismos de interpretación y sí de introducir reglas, principios, ya lo vimos, de cómo ir guiando la aplicación de la ley. Ojalá y podamos retrocedernos ahora sí a la lámina anterior. Por favor. Otro aspecto importante que regula esta ley, que también es ya de antemano, anticipo la polémica, es que prevé una participación que no se establecía en la ley de metrología y normalización anterior de los estados y municipios, o sea, del resto de las esferas de gobierno que, como les decía originalmente, no pintaban, digamos, en el esquema de normalización mexicano.
ahora ya se les hace una mención y se les da dos roles, al menos dos roles principales. Uno que es participar como auxiliares de la federación en la aplicación de la ley, pero eso, siempre atrás de lo que establezca la federación. Al final, la materia de normalización, de metrología y normalización, es una materia federal y bueno, se ratifica ese carácter. Pero, y aquí viene el segundo rol que se le atribuye a estados y municipios, se establece la posibilidad de que puedan ir más allá de ser auxiliares y que puedan actuar de una manera más intensa. Para ello, no lo define la ley, deja a las autoridades administrativas, tanto federales como aquellas estatales y municipales, la posibilidad de que lo vayan definiendo a través de convenios de colaboración, siempre que se realicen con la Secretaría de Economía. Y yo aquí mencionaba hace un momento que puede ser polémico. Desde la perspectiva de abogado litigante, me parece que es discutible que una ley venga a modificar el esquema de facultades que establece la Constitución y le dé alguna participación a autoridades distintas a la Federación. A lo que voy es que no sé en qué soy escéptico de si el legislador federal tenía o no la posibilidad, tiene o no la posibilidad de antemano abrir la puerta para, con todo y convenios, puedan darse este tipo de colaboraciones, digamos, ¿no? Esto existe mucho en las materias que son objeto de leyes generales o donde hay facultades concurrentes como en materia ambiental, como en materia de desarrollo urbano. La materia de meteorología y normalización no es una materia general y por lo tanto es discutible pues que existe esta posibilidad, pero bueno, se enuncia y es muy probable que más adelante se vayan suscribiendo este tipo de convenios y ya cuando se dé algún problema, bueno, pues habrá que recordar esta polémica que desde ahorita estoy anticipando, si fuese necesario en algún momento controvertir algún acto de una autoridad local o municipal que se basara en este tipo de convenios. Si podemos avanzar 2 láminas más, por favor. Gracias. La ley de infraestructura, la nueva ley de infraestructura de la calidad retoma lo que se llaman los objetivos legítimos ahora o de interés público y los establece muy al inicio de la ley. A ver, me explico. Originalmente, en la ley de metrología y normalización, se establecía en la sección que regulaba las normas oficiales mexicanas los motivos, las razones, digamos, de interés público que suscitaban la posibilidad de que se expidiera una norma. O dicho de otra manera, los motivos por los cuales se podía o se necesitaba o se justificaba que se emitiera una norma oficial mexicana. Recuerden, normas oficiales mexicanas son estas regulaciones técnicas, tremendamente técnicas, que emite las autoridades, dependiendo del ámbito del que sea, las autoridades administrativas, pero con carácter obligatorio. Su gran, digamos, distinción frente a las normas mexicanas hoy estándares era este último rasgo, además de los procedimientos de emisión, pero sobre todo la obligatoriedad. Y establecía la ley de metrología, como decía, las razones por las cuales pudieran emitirse esas normas sociales mexicanas. La nueva ley no modifica el esquema, se los recalco, no cambia de manera drástica el esquema. Sí hace, en cambio, digamos, un cambio formal de presentación de estos objetivos legítimos de interés público. Como les decía, lo traslada al inicio y de alguna manera lo reformula. Yo aquí exhibo algunos de ellos que son los importantes. Estoy excluyendo uno importantísimo, que es la salud de las personas. Pero bueno, que es justamente lo que nos incumbe ahora. Pero
contempla cuestiones como el tema de los transgénicos, aprovechamiento de recursos naturales, desarrollo urbano, rural, etcétera, protección ambiental. Reformula un poco lo que ya existía en la Ley de Metrología y Normalización. No quisiera que alguien se quedara con la idea de que se quitaron o se siguieron. No, simplemente se reformularon y se presentaron. Supongo que con el ánimo de hacerlo más digerible, más sencillo. Al final de cuentas, se mantiene la misma lógica de fondo, digamos, que existía ya en la Ley de Metrología y Normalización. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Esta sí es una modificación importante, es que la antigua comisión, original Comisión Nacional de Normalización, cambia de nombre, se convierte en Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad y, como ya anticipé, se le da un rol muy central a la Secretaría de Economía. Si ya lo tenía, ahora lo tiene más, ¿no? Porque ahora lo conduce de manera permanente, ¿no? Y se le incluyen nuevas funciones, como autorizar la creación de comités consultivos nacionales de normalización, opinar sobre la autorización de las entidades de acreditación o aprobar la integración de grupos de trabajo. Siguiente lámina, por favor. Y esto que ya dije hace unos minutos es una de las grandes novedades. Se crea una plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad. Dicho de otra manera, se establece un mecanismo de acceso a través de Internet, o en principio así entiendo que debiera de ser, en el cual se incluya información fundamental, básica y o fundamental sobre el sistema de infraestructura de la calidad mexicano. Esa plataforma, como lo estoy anotando ahí, debe ser pública, gratuita y de libre acceso. Y por lo menos debe de incluir, cosa que se agradecerá muchísimo, el compilado de normas oficiales mexicanas, de los estándares o antiguas NMX, tanto de particulares como de autoridades, el acceso a las entidades de acreditación, organismos de evaluación de conformidad, listado de normas internacionales, sujetos facultados, acuerdos de reconocimiento mutuo. De verdad, si esta plataforma se llega a consumar, que supongo que lo hará, ocurrirá, es gran cosa. Se tiene una se da paso a una gran cosa que es poder sistematizar, organizar y con eso generar, pensando en términos de abogado, muchísima certidumbre jurídica sobre el sistema en general. Hay que decir que, ya Toño quizás lo menciona en su exposición, en el procedimiento de elaboración de normas, de elaboración de estándares, se menciona en la ley ya que necesariamente se debe de acudir a esta plataforma para conocer los proyectos o los anteproyectos de los estándares o de las normas sociales mexicanas. Tenemos pues un mecanismo ya en el que se concentra la información de fácil acceso y consulta. Ojalá podamos pasar a la siguiente, por favor. Hasta aquí en la, digamos, menciono o abordo la sección, digamos, inicial de la ley. Me salto varias secciones, un par de libros, por lo menos. Me salto la sección que se refiere al procedimiento de elaboración de las normas oficiales mexicanas. Me salto el tema de los estándares. Me salto la relación que debe de tener todo este sistema con los tratados internacionales, porque Toño Cuevas nos hará el favor de hacer las observaciones que él considera pertinentes sobre esos aspectos. Y entonces ahora me conduzco ya a la parte final, al último libro de la nueva ley, que tiene que ver con
digamos, la parte de, con varias cosas. Uno que tiene que ver con la parte de inspección y vigilancia y posición de sanciones, digamos, la parte de derecho administrativo sancionador de la nueva ley. Y algún otro aspecto de sobre regulación de aspectos generales de la nueva ley que ya veremos en su momento. Dentro de la parte de sanciones, creo que es importante mencionar que la ley hace todo un arreglo de el régimen de las entidades de acreditación para poder suspender y cancelar las acreditaciones que emite. Para los que hemos trabajado el tema muchos años, es un caballito de batalla, se ha vuelto un caballito de batalla, es una regulación necesaria en la medida del papel tan relevante de las entidades de acreditación y sobre todo respecto a la supervisión que deben realizar de las acreditaciones otorgadas, el seguimiento, digamos. Entonces, lo que la ley viene a hacer es a reforzar, porque ya existía una regulación al respecto en la ley de metrología, en el reglamento de esa ley, digamos que viene a ordenar y a reforzar ese régimen, y una manera de hacerlo es introduciendo nuevas causales de suspensión y cancelación por parte de las entidades de acreditación. Del lado izquierdo de la pantalla vienen las causales de suspensión nuevas, lado derecho causales de cancelación. No las detallaré, más o menos, tratándose de sanciones, como todos ustedes saben, muy drásticas, pues también las razones por las cuales se justifican es por situaciones verdaderamente preocupantes o que ameritan este tipo de sanción. Manejo de información, perdón, la conducción ilícita de los acreditados, manejo de información falsa, el mal uso de los sellos o de las insignias que utilizan, emisión de dictámenes sin seguir los procedimientos. En resumen, causales por situaciones, como les decía, verdaderamente graves y que ameritan sanciones así de drásticas. Ojalá podamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Esto es algo muy, muy importante también. Aprovechando el viaje de la expedición de una nueva ley, se hizo digamos, una revisión de la magnitud de las sanciones. Por un lado, se actualizó, digamos, el esquema de multas o sanciones pecuniarias que originalmente estaba establecido en salarios mínimos, ¿no? Eso, pues ya desde hace tiempo se estableció una reforma para cambiarlo al sistema de unidades de UMAS, unidades de medida, que más o menos actualmente una UMA equivale a 86 pesos. Y bueno, se establece un rango de sanciones del lado derecho que va de 30, que digamos es la más leve, a una muy, muy drástica de 96,000 UMAS. Si multiplicamos, les decía, la UMA al día de hoy que está 86, 88 según advertí, estamos hablando que son multas que van de 2,600 pesos hasta 8,340,480 pesos. Si podemos pasar a la siguiente lámina, veremos también de manera panorámica qué tipo de sanciones son las que pueden ameritar una u otra cosa, ¿no? Este rango. Las sanciones más leves, o las infracciones, perdón, más leves, que ameritan sanciones leves, tiene que ver con 30 a 4,000 UMAS, en el caso de la obstaculización de visitas de verificación, incumplimientos que no tengan sanción explícita, ¿no? Y de ahí ya vamos subiendo. 600 a 9,000 UMAS, contravenir estándares obligatorios, 4,000 a 15,000 UMAS, una autodeclaración, que es una figura también novedosa, por cierto, que se incluye cuando no se hace en cumplimiento a una norma, un estándar.
6,000 a 30,000 UMAS cuando se ponen en riesgo los objetivos legítimos que acabamos de revisar anteriormente, o cuando se realiza algún tipo de actividad sin demostrar el cumplimiento con las normas. Digamos, de 6,000 a 30,000 UMAS va a ser algo muy, muy común que se aplique, que es quizás una de las sanciones más comunes o infracciones más comunes que se pueden presentar, ¿no? Que es básicamente operar al margen de una norma oficial mexicana. O usar u ostentar los insignias sin que en la realidad se haya obtenido la insignia correspondiente, ¿no? Y bueno, la sanción más grave, por si se preguntaban, esta de los 8 millones, casi 8 millones, 8,340,000 pesos, pues puede imponerse como resultado de ostentarse indebidamente como persona autorizada, aprobada o acreditada, registrada o designada, o por violar la suspensión de actividades o clausura de establecimientos. Si se dan cuenta, son las más graves y están dirigidas sobre todo a la mala conducta respecto a dentro del sistema, ¿no? Alguien que está falseando, que está defraudando al sistema de esta manera. Siguiente lámina, por favor. Con independencia, y aquí no quisiera que se incurra alguna confusión. Ya vimos que las entidades de acreditación lo tenían desde la ley de metrología, tenían el poder, la potestad, decimos algunos abogados, de cancelar o suspender las acreditaciones. Bueno, con independencia de esa facultad, de ese poder, digamos, que tienen las entidades de acreditación, las autoridades cuentan con la posibilidad de retirar la autorización, aprobación o acreditación. También el registro o una designación. Pero lo que quiero transmitirles es, no solamente las entidades de acreditación lo pueden hacer, también lo pueden hacer las autoridades. No dependen las autoridades, pues, de las entidades de acreditación para poder sancionar. Y eso que ya existía desde la anterior ley de metrología, se ratifica y se enriquece con nuevas causales de suspensión o de revocación o cancelación. Ahí las menciono. En el caso de suspensión, incumplir condiciones establecidas en la autorización, aprobación, acreditación, registro, designación respectiva, o incumplir con cualquier obligación de sanción prevista expresamente. Aguas, ¿no? Aquí tenemos una infracción indeterminada y un poco puesta ahí como cajón desastre. De antemano quizás se vaya a dar a la polémica, o prestar la polémica, perdón, esta indeterminación en la medida que pueda considerarse que transgrede la seguridad jurídica, porque no sabemos de antemano qué tipo de conducta. Aunque no ignoro, yo mismo he participado en litigios ante la Suprema Corte de Justicia en la que ha validado expresiones así de indeterminadas o de imprecisas y ha considerado que son constitucionales. Yo creo que con una nueva ley se abre la posibilidad de de presentar nuevamente un cuestionamiento y habrá que ver si confirma la Corte, los tribunales colegiados en su oportunidad, si estas indeterminaciones son válidas, hablando de infracciones administrativas. Y respecto a las causales de revocación o cancelación, va un poco sobre la misma línea que vimos de las sanciones pecuniarias drásticas. Básicamente, el falsear, ¿no? El uso deliberadamente fraudulento o la conducta deliberadamente fraudulenta. Aquí se describe utilizar acreditaciones, certificados, dictámenes, actos o algún otro documento que contenga información falsa en sus actividades. O la reincidencia en cualquier acto de los de que se establecen arriba que haya meritado la suspensión. Siguiente lámina, por favor. Se regula, esto es también saludable para todos de entrada, tanto para los
órganos, las personas acreditadas, perdón, como para las entidades de acreditación, se regula un régimen perfectible quizás, ya se verá en la práctica, de litigio, digamos, o de poder conducir o de establecer impugnaciones a las decisiones de las entidades de acreditación. Aquí la ley se hace eco ya de decisiones que se fueron produciendo en ese momento al amparo de la Ley de Metrología y Normalización y su reglamento. Se fue construyendo ya todo un sistema que no estaba explicitado en la ley, no necesariamente estaba explicitado en ley y reglamento, y en el que se fue reconociendo la licitud, digamos, de este régimen o este sistema de impugnación frente a las decisiones de las entidades de acreditación. Ahora ya se formaliza, digamos, en la ley y se le da cierta sistematicidad. Establece la posibilidad de formular reclamaciones, de formular un recurso ante las propias entidades de acreditación, perdón, y que resuelvan las autoridades administrativas. Y por supuesto se confirma, esto sí no es invención del sistema de normalización o de infraestructura de la calidad, ya existía siempre, se ratifica la posibilidad de los recursos de revisión cuando, digamos, en la cadenita esta de decisiones o de impugnaciones, quien participa ya en última instancia es una autoridad administrativa. Bueno, pues existe o se confirma la existencia de un recurso de revisión. Sin entrar mucho a detalle, lo que quiero significar aquí es que hay un régimen para aquellos que se vean afectados con decisiones de las entidades de acreditación, tienen la posibilidad de litigar, ya sea internamente ante las propias entidades de acreditación, ya sea posteriormente ante las autoridades administrativas. Y bueno, ahí más o menos se regula los términos, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ya vamos en una parte muy, muy final de mi exposición. Exactamente. Abordo algo que me parece de la mayor importancia, que son los artículos transitorios de la ley, de esta nueva ley. Se estableció lo que los abogados llamamos una vacatio legis, o sea, un periodo de tiempo entre la publicación de la ley y su entrada en vigor, que fue básicamente de 60 días posteriores a dicha publicación. La publicación se hizo, si no mal recuerdo, hacia junio, de tal manera que julio, perdón, que esos 60 días se cumplieron el 31 de agosto de 2020. O sea, hoy por hoy ya es una norma vigente la ley. Establece también se refiere a algo que es también muy, muy importante y que creo que Toño podrá abundar, que es el reglamento, los temas del reglamento que deja la ley al reglamento. Bueno, me limito a mencionar que en los transitorios se prevé la necesidad de que se expida ese reglamento y se impone un plazo de 12 meses para que se expida. Veremos si se expide. La verdad es que no se avisora una cosa sencilla, pero bueno, existe esta obligación de expedir el reglamento durante esos 12 meses. También establecen los transitorios un régimen especial para las propuestas, anteproyectos y proyectos de normas sociales mexicanas, NMX o estándares, que se encontraban en trámite antes de la entrada en vigor de la nueva ley de infraestructura de la calidad. La regla que establece, cosa que también agradezco, porque no lo deja a una discusión en litigio, es el legislador de antemano establece todos esos documentos que todavía no se cristalizaban en cualquiera de estas regulaciones, se van a regir conforme a la ley de metrología y normalización. O sea, le da vida, digamos, a la ley ya derogada, abrogada, perdón, pero para casos específicos, ¿no?
Lo mismo existe para las autorizaciones, acreditaciones, requisitos y aprobaciones. Establece quién o qué ley debe de regular. Y por último, una regulación específica sobre infracciones, que eso es, aunque no estuviera, es de cajón, lo entendemos todos los abogados, especialmente los que litigamos, que las infracciones se regularán por la norma vigente en el momento en que se realiza la conducta. Bueno, pues eso es básicamente mi exposición. Estoy terminando a las 4 de la tarde para darle entrada a Antonio Cuevas. Les dejo mi dirección de correo electrónico por si alguien tuviese la necesidad, el interés de ahondar en cualquiera de los temas aquí expresados y que no pudiesen atenderse en el momento en el que se surjan o se tengan las dudas o comentarios. Antonio, doy entrada a tu participación. Gracias, Juan. Antes de continuar con Antonio, me gustaría, porque ya hay personas que nos están escribiendo, entonces hacemos una pequeña pausa para estas preguntas, doy lectura a ellas y nos vamos enseguida con Antonio, si les parece bien. Sí, solamente si quieres saber, yo creo que le dedicamos unos 10 minutos a estas preguntas. Sí, correcto. Todas las preguntas que nos están escribiendo, si fueran demasiadas, se las vamos a enviar por correo electrónico o te las mandamos a ti directamente, Juan. Ya vimos por ahí tu correo. Vamos a dar lectura solamente 5 o 10 minutos a estas preguntas y nos arrancamos con la presentación de Antonio. Magnífico. Adelante, por favor. Correcto. La primera pregunta es, ¿qué opinas en relación que la nueva ley no menciona en ningún momento las NMX y solo se deja a la interpretación de que ahora serán los estándares? No se aclara, no son muy claros en los transitorios en cuanto al futuro que tendrán las anteriores NMX respecto de su actualización. Por ejemplo, es lo que menciona Iván. ¿Qué nos podrías decir de esto, Juan? A mí no, yo ahí sí discrepo. Yo creo que al establecer una definición que tal cual se amolda a lo que hemos venido conociendo o veníamos conociendo como NMX, no se genera esa, digamos, ese conflicto entre una figura y otra. Lo que sí es interesante y sí se presta conflicto es si hay un régimen, no voy a decir que drásticamente distinto de los estándares ahora, antes NMX, pero sí hay cambios importantes, sobre todo hay unos cambios importantes respecto a quiénes son los que pueden emitirlos. En mi opinión, más allá decía, de que se genere este problema de paso de una figura o de una denominación a otra, creo que mucha de la polémica se puede dar en que originalmente ciertos organismos eran los que podían o tenían la capacidad o estaban habilitados para expedirlas y ahora además de los organismos, son otros. Y donde ahí sí para que vean, creo que hay cierta ambigüedad, ¿no? No quiero ahondar muchísimo, pero creo que incluso también ahí se presta también muchos problemas porque ya en algún litigio me tocó participar sobre la necesidad de que la función antes de normalización, ahora de estandarización, yo soy de los que pienso que es un poco como la función legislativa, en el sentido de que no hay muchos congresos, ¿no? Usualmente es un solo congreso el que emite las leyes. Lo mismo pienso respecto a los estándares en cuanto a sectores. Es muy problemático que diversas entidades emitan estándares sobre una misma materia. Se genera una suerte de caos normativo que es muy, muy difícil, con todo el que yo sé que hay
interpretativamente no me parece que se preste muchísimo a confusión y se retoma una figura con la otra. Siguiente pregunta, por favor. Correcto. La siguiente pregunta hace referencia seguramente a los estándares de competencia, Juan, y es si habrá la posibilidad de que exista que este listado se publique en alguna página oficial de gobierno, ya sea de empresas o de personal. Bueno, ya lo mencioné, que en teoría, y así esperemos que ocurra, no solo el tema de los estándares, sino en general todo, digamos, la producción que se realice al tenor de este sistema debe de aparecer en la plataforma. Creo que eso va a ayudar muchísimo a aclarar y a dar certidumbre sobre lo que existe en el universo, digamos, que hoy día es también muy caótico y solamente los conocedores saben de la existencia de esos NMX o estándares. No es fácilmente asequible para el resto de los mortales, a menos que estén muy, muy involucrados en los temas. Si podemos pasar a la siguiente. Correcto, muchas gracias. Esta sería la última pregunta. Juan, las demás, como comentamos y pasamos en la diapositiva, serán enviadas por correo. Y la última pregunta es de José Ramón, él trabaja en NICE, y nos menciona que en el artículo 34, fracción 7, establece que la elaboración de las normas oficiales mexicanas se deben tomar como base las normas internacionales. Igualmente se menciona en otro artículo que los estándares deben también tomar como base las normas internacionales, tanto las NOMS como las NMX. Entonces, NICE como organismo de estandarización tomará las ISO, pero ¿qué pasará con los otros organismos de estandarización que tomen como referencia los estándares extranjeros? Es muy buena pregunta esta. Sí, y es justamente parte del tema que le corresponde a Toño, que no quisiera invadir, que de hecho, ya esta opción, es opción de él, partir cuando aborde concretamente sobre el procedimiento de estandarización, o sea, la elaboración de los estándares, para no rayar sus cuadernos, pues. Prefiero pasarle la pregunta a Toño. Correcto, si quieren entonces la dejamos al final, si vamos a tocar este tema con Antonio, damos por finalizada esta primera parte y damos entrada a Antonio José Cuevas, que es abogado en RCC Abogados, y Antonio pues es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en leyes de Derecho Marítimo Internacional por Swansea University del Reino Unido. Él tiene más de 10 años de experiencia en este ramo y su práctica incluye la obtención de permisos como matrículas, registros, certificaciones, permisos de navegación y aduanales. Bienvenido, Antonio. Gracias, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, tanto de parte de CONAMSI como del AMRASI. Y bueno, sin mayor detalle, vamos a entrar en los temas, siguiendo en la línea de lo que Juan Pedro amablemente nos expuso. Quisiera dividirlo en tres partes, ¿no? La parte jurídica, siguiendo con este hilo, para después entrar propiamente al análisis internacional a la luz del TEMEC, y por último al tema propiamente de la industria que nos ocupa, porque es importante aterrizar todo esto, tanto lo de la ley de infraestructura de la calidad como la parte del TEMEC, para la industria de protección de equipos contra incendio. Entrando a la parte de la estructura jurídica, yo lo que les puedo decir es, bueno, brevemente estos datos que ya platicó Juan Pedro. Como saben, desde el 1 de julio se publicó la nueva ley y hubo un periodo de vacatio legis en el cual se siguió aplicando, no obstante la publicación de la nueva ley, la anterior Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que a partir del 30 de agosto es cuando podemos establecer que ya todos aquellos hechos que acontecieron con posterioridad a esa fecha, pues ya se le aplica directamente la nueva ley. Como bien señaló Juan, vamos a tener un reglamento, ya se dio el banderazo de salida para la elaboración
y posterior publicación del reglamento. Habrá que estar muy atentos a los trabajos al interior de la Secretaría de Economía para ver cómo se aterriza tanto el contenido de la ley como su alcance. Dentro de estos hechos o de estos preliminares que yo quería comentar, es lo mismo que platicó Juan Pedro, es decir, que además del reglamento existirán algunos lineamientos y algunas otras disposiciones administrativas que complementarán a la ley y se van a emitir a los 6 meses posteriores a que se emita el reglamento. De momento, todas las autorizaciones que se emitieron al amparo de la vieja ley se mantienen vigentes. Sin embargo, cuando estas autorizaciones se modifiquen, se aplicará la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad y mientras no entre en vigor el nuevo reglamento o estas nuevas disposiciones administrativas, se seguirá aplicando cualquier norma siempre y cuando, digamos, no se oponga a los preceptos de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad y vengan a complementar su contenido. Esta es como una pequeña introducción a la ley. Seguimos, por favor. Bien, además de esto que ya les participé, tenemos otros datos importantes que señalar. Insisto, de momento se sigue aplicando el reglamento de la anterior Ley Federal sobre Metrología y Normalización y otros instrumentos normativos, ¿no? Tenemos desde los lineamientos para la organización de los comités consultivos nacionales de normalización, como algunos lineamientos para la suspensión y cancelación de organismos para la evaluación de la conformidad, la lista de instrumentos de medición que recientemente fue modificada y algún otro instrumento, ¿no? Como el propio Programa Nacional de Normalización que se publicó en febrero y en agosto se publicó su suplemento de este año y algunas convocatorias para acreditar y aprobar organismos para la evaluación de la conformidad. Siguiente, por favor. Como ya se platicó, se modificaron algunos términos. Los principales, vale la pena volver a insistir. Las unidades de verificación, ahora unidades de inspección. La Comisión Nacional de Normalización, como este organismo cúpula, ¿no? que abarca todos los trabajos principales en la materia, ahora se llamará Comisión de Infraestructura de la Calidad. Ya dijimos que las NMX ahora se llamarán estándares. Las dependencias ahora pasan a ser las autoridades normalizadoras. El Programa Nacional de Normalización, en el cual se integran todos los temas de los cuales se emitirá ya sea una norma oficial mexicana o ya sea un estándar, se llamará ahora Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, al que se agrega en el segundo semestre del año su suplemento. Tenemos ahora lo que es antes era el Sistema Mexicano de Metrología, Evaluación de la Conformidad y de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad, el SISMENEC, por lo que ahora es el CENIC, que es el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Los organismos nacionales de normalización, como emiten normas mexicanas, ahora estándares, se denominan organismos nacionales de estandarización. Y los comités técnicos de normalización, que son los que precisamente redactan, discuten y aprueban a los estándares, pues se pasan ahora a llamar comités técnicos de estandarización. Siguiente, por favor. Bueno, más allá de este preámbulo, puntualmente hay algunas novedades que es importante recalcar. Los sujetos facultados para estandarizar que antes no existían y ahora existen son aquellos que estarán destinados a emitir las famosas normas para empresa. ¿Cuáles son las normas para empresa? Aquellas muy específicas para cierto sector o cierta materia muy específica, emitidas por estas cámaras o instituciones académicas que no tienen propiamente como objeto social el estandarizar. Simplemente tienen un interés legítimo en que se emita cierto estándar, solicitan su registro a la Secretaría, la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas se los otorga y pueden ahora emitir estos estándares, ¿no? Esta figura sí es nueva, es novedosa, pero es una acotación, ya veremos más adelante,
más específica de lo que son los organismos nacionales de estandarización. Bien, otra novedad es la autodeclaración. En ciertos supuestos, incluso está previsto a nivel internacional en el TEMEC, que se delegue en las propias empresas, en las propias industrias, la posibilidad de que autodeclaren el cumplimiento de ciertas normas oficiales mexicanas o de ciertos estándares. Básicamente la propia industria, la propia empresa genera un trabajo en su interior para evaluar la conformidad de estas disposiciones y autodeclara cumplir con las mismas. Claro que va a haber un mecanismo de control que se va a desarrollar en el reglamento para que no se abuse de esta autodeclaración. Por un lado, tiene que ser ciertas materias que no ocasionen un riesgo altamente costoso para la sociedad, y por otro lado, pues tiene que haber un sistema de control de la calidad, que aunque haya una autodeclaración, pues estas industrias, estas empresas, a través de sus propios sistemas de gestión y de control de la calidad, puedan, digamos, asimilar esta autodeclaración para beneficio del comercio, siempre y cuando no se genere este daño, ¿no? Entonces, es interesante, lo vamos a ver más adelante. Otra de las novedades es que anteriormente la Secretaría de Economía simplemente, dentro de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, fungía como secretario ejecutivo. Sin embargo, ahora no nomás va a ser el secretario de la comisión, sino también va a ser el presidente permanente de este órgano cúpulo del gobierno, que está integrado por alrededor de 9 dependencias, que son las que en primer lugar tienen una silla relevante. Sin embargo, también encontramos a los propios organismos de evaluación de la conformidad, a las entidades de acreditación y a las confederaciones y cámaras industriales y empresariales, y a la academia también participan dentro de ciertas sillas para tomar decisiones al interior de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, ahora presidida permanentemente por Economía. El esquema de subcontratación ya lo veremos. Un organismo de evaluación de la conformidad delega, ¿no?, o subcontrata en otro organismo cierta parte del eslabón de la evaluación de la conformidad, y ahora se reconoce esta subcontratación. Otro cambio lo vemos en que ahora la emisión de normas oficiales mexicanas va a ser más abreviada. En cuanto a sus procesos, se mejoró que corriera paralelamente tanto la parte que hace la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, para el tema de la evaluación del impacto regulatorio, al mismo tiempo que la consulta pública a la que están obligados los comités consultivos nacionales de normalización. Esto para, insisto, acortar los tiempos en la emisión de normas oficiales mexicanas. Ahora se obliga a que haya una transparencia en los precios y tarifas, así como en el plan de negocios de los organismos de evaluación de la conformidad. Anteriormente no sabíamos cuánto cobraba tanto la entidad de acreditación como los propios organismos de evaluación de la conformidad para la prestación de sus servicios. Ahora lo sabemos, y lo sabemos porque va a ser público tanto en la plataforma de la que bien señaló Juan Pedro, la plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad, la Platica, así se va a empezar a conocer, como al interior de la Secretaría, para poder aprobar, por ejemplo, a un organismo de evaluación de la conformidad, pues se tiene que presentar tanto los precios y tarifas como su plan de negocios. Ya lo vamos a ver como un requisito. Otro tema relevante es la consulta pública para los temas internacionales, que son propiamente los acuerdos de equivalencia y los acuerdos y arreglos de reconocimiento mutuo. Lo vamos a ver. Hay una posibilidad de incidir dentro de la consulta pública para que los diferentes interesados o destinatarios de estos acuerdos puedan, ¿no?, proponer o solicitar algunos cambios a la redacción final de estos acuerdos. Y por último, otra novedad que quisiera resaltar y que es interesante para la industria es muy probable que se vaya a crear, así como lo hay en las entidades de acreditación, en el caso de la Entidad Mexicana de Acreditación, una asociación civil que acredita a los organismos para la evaluación de la conformidad.
y al mismo tiempo supervisa a estos organismos, pues ahora tendremos una asociación civil sin ánimos de lucro que, digamos, vigilará y coordinará los trabajos de estandarización. ¿Para qué? Para evitar duplicidades entre los organismos nacionales de estandarización, los nuevos sujetos facultados para estandarizar y las propias dependencias que en ciertas ocasiones también emiten estándares. Va a ser interesante cómo el reglamento va a recoger esta figura de esta asociación civil y el poder que va a tener esta asociación civil, insisto, para coordinar los trabajos de estandarización. Siguiente, por favor. Bien, tenemos ya propiamente entrando a la materia de evaluación de la conformidad. Yo voy a, en esta primera parte, hablar de la evaluación de la conformidad y en la tercera parte de la estandarización. ¿Por qué es importante hablar de la evaluación de la conformidad? Porque de nada sirve tener un estándar, una norma oficial mexicana, si no se acredita su cumplimiento. ¿Cómo se acredita su cumplimiento? A través de la evaluación de la conformidad. Entonces, el procedimiento de evaluación de la conformidad de estas disposiciones nos permite, además de cumplir con las mismas, de poder, digamos, comprobar su cumplimiento a través de alguna documental. Le hace un informe de calibración en el caso de los laboratorios, le hace de una certificación en el caso de los organismos de certificación o de un documento emitido por ahora las unidades de inspección. Lo vamos a ver más adelante, pero todo lo que se evalúa, tiene que estar plasmado documentalmente para que las industrias, las empresas puedan respaldar sus procesos y puedan acreditar que están cumpliendo puntualmente con los estándares. ¿Quién evalúa la conformidad? Los organismos de evaluación de la conformidad. Para que operen tienen que tener básicamente dos autorizaciones. Una acreditación por parte de una entidad de acreditación y en el caso de normas oficiales mexicanas o de estándares referidos en normas oficiales mexicanas, ya lo veremos más adelante, también necesitan estos organismos tener una aprobación. ¿Quién emite la aprobación? Ya lo veremos más adelante. Depende de la autoridad normalizadora, básicamente del sector del que estemos hablando. Puede ser economía, puede ser turismo, puede ser la SST, puede ser la Secretaría del Trabajo, en fin. La entidad de acreditación acredita y la aprobación la autoridad normalizadora la emite para que puedan operar estos organismos de evaluación de la conformidad. Ahora, las autoridades normalizadoras no tienen la infraestructura propiamente dicha para ir a las industrias, para ir a los comercios, para ir a las empresas a inspeccionar o a vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de ciertos estándares. Por lo tanto, delegan esta función en los organismos de evaluación de la conformidad. Sin embargo, si a juicio de la autoridad normalizadora es importante que ellos realicen la labor, ya sea porque no hay organismos de evaluación de la conformidad o porque el nivel de riesgo de cierta norma oficial mexicana así lo amerita, serán ellas las que directamente evalúen la conformidad de las normas oficiales mexicanas. En otro tema relacionado con esto mismo, yo quisiera señalarles que los procedimientos de evaluación de la conformidad que deben de estar previstos en la propia norma oficial mexicana o en el estándar, además de que se publican en el Diario Oficial de la Federación y además de que van a estar disponibles en esta plataforma llamada Plática, es importante tomar en cuenta que dentro de los procedimientos de evaluación de la conformidad y dependiendo del alcance de cada norma, podemos tener diferentes escenarios. ¿Cuáles escenarios podemos tener? Bien, que dependiendo del tipo de línea o de lote o de partida de bienes o de sistema, se creará, por ejemplo, un método de prueba específico, un tipo especial de muestreo, un tipo de información comercial, por ejemplo, aquí tiene que ver con el etiquetado, ¿no? Por ejemplo, está muy en boga ahora la norma 051 sobre el etiquetado en los alimentos. Entonces, esto es propiamente lo que es un procedimiento para la evaluación de la conformidad. ¿Cómo se va a verificar qué terminología existe, cuál es el embalaje o el marcado de ciertos productos y
Si va a ser para fines particulares, por ejemplo, hay ciertos estándares que solamente interesan a las industrias y que son de cumplimientos voluntarios. Entonces, estos estándares tendrán un fin muy particular, ¿no? Para mejorar la calidad de ciertas industrias. Pero hay otros fines oficiales, como son las normas oficiales mexicanas, y algunas de estas se verifican en los puntos de entrada o de salida al país. Por eso tienen un rango mayor, porque se exigen en la importación o en la exportación de productos. De ahí la relevancia de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Es decir, no nomás las normas o los estándares tienen especificaciones puntuales, por ejemplo, de los equipos contra incendio, de las alarmas, de las bombas o demás. Las especificaciones en sí mismas son relevantes, pero ¿cómo vamos a comprobar el cumplimiento de esas especificaciones? Vaya, para eso están los procedimientos de evaluación de la conformidad. Inclusive, por ejemplo, en los métodos de prueba, si se necesitan utilizar ciertos instrumentos de medición, la propia norma o el estándar va a referir a qué tipo de instrumentos de medición. Y si ese instrumento, por ejemplo, a su vez está regulado en otra norma oficial mexicana o en otro estándar, bueno, pues va a haber una referencia a la regulación específica de ese instrumento de medición. Y luego hay unos instrumentos de medición más complejos que otros. Por ejemplo, las bombas para despacho de combustible en las gasolineras. Bueno, el Centro Nacional de Metrología, el CENAM, por ejemplo, autoriza lo que es la aprobación de esos modelos específicos para bombas despachadoras, ¿no? Entonces, en las normas oficiales mexicanas a veces vemos esta integración de que de patrones aprobados o materiales de referencia para la calidad de ciertos materiales o de instrumentos de medición. Ya es hablar de temas más técnicos. Yo ahorita lo que quiero dejar solamente sobre la mesa es que especificaciones, procedimientos de evaluación de la conformidad y accesorios técnicos. ¿A qué me refiero? Instrumentos de medición, patrones aprobados, materiales, en fin. Siguiente lámina, por favor. Con este tema de la evaluación de la conformidad, ya habíamos platicado que son los organismos de evaluación de la conformidad los que la realizan. Principalmente son las unidades de inspección que están reconocidas a nivel internacional y reguladas a través de la norma 17020 que emite la Organización Internacional de Estandarización, la ISO. Tenemos a los organismos de certificación que están igualmente reconocidos a través de la norma 17065 para los organismos de certificación de producto o para la 17021 para los organismos de certificación de sistemas de gestión. Y por último, los laboratorios los encontramos ya sea de ensayo o ya sea de calibración, reconocidos también en la norma internacional 17025. Estos esquemas de acreditación, como lo mencioné, están, digamos, encabezados por la entidad de acreditación que está regulada a través de la norma internacional 17011, también emitida todas estas normas por la ISO. Y por último, por ejemplo, ya que sabemos que está la entidad de acreditación, que está, por ejemplo, el organismo de certificación, pues debemos de después conocer qué es lo que va a certificar el organismo de certificación. Entonces puede ser un estándar, puede ser una norma oficial mexicana. Por ejemplo, está el estándar que todos conocemos del sistema de gestión de la calidad, que es la ISO 9001. Bueno, a ese organismo de certificación dentro de su alcance se le va a otorgar una acreditación. ¿Para qué? Para que pueda certificar a las industrias en sus sistemas de gestión de la calidad o el sistema de gestión ambiental, la 14001, o seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión que podemos apreciar en la 45001. En fin, todas estas normas internacionales se han incorporado al sistema jurídico mexicano a través de estándares que emiten los organismos nacionales de estandarización, y estos organismos, una vez que emiten el estándar, se publican como vigentes en el Diario Oficial de la Federación. Bien, ¿qué requisitos debe tener un organismo de evaluación de la conformidad? Bueno, recursos materiales, humanos, ¿no? Que tengan experiencia y que tengan capacidad, y desde luego recursos financieros.
deben de garantizar cierta independencia y cierta imparcialidad. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que tienes en el mismo grupo empresarial al organismo de certificación, a la unidad de inspección y al laboratorio. Bueno, pues debe de haber cierto límite entre estos tres para que no compartan información entre ellos y para que haya independencia dentro de su línea de negocios de cada uno de ellos. Tienen que tener desde luego un sistema de gestión de la calidad. Ellos ahora sí que tienen que poner el ejemplo. Ya platicamos el plan de negocios, la publicación de sus tarifas y precios y debe de estar sujeto a ciertas consecuencias ante el incumplimiento de su acreditación o de su aprobación. ¿Cuándo? Básicamente, cuando ya sea la entidad de acreditación lo supervisa o la propia autoridad normalizadora verifica su cumplimiento. ¿A qué se puede hacer acreedor? Ya lo platicó Juan Pedro, a la suspensión o a su cancelación o a de su acreditación o a la suspensión o revocación de su aprobación e inclusive se pueden cancelar los documentos que emitió. Si emitió un dictamen de inspección, se puede cancelar ese dictamen porque se emitió, por ejemplo, con base en un error o en una falsedad, ¿no? Esto incluso, desde luego, puede afectar a la empresa destinataria de este dictamen de inspección o de este certificado. Puede llegar hasta esas consecuencias. Siguiente lámina, por favor. Bien, ya platicamos de esta plataforma, lo platicó Juan Pedro, que vamos a poder encontrar en esta plataforma que va a estar disponible a través de la Secretaría de Economía. Bueno, ¿qué normas oficiales mexicanas existen en México? ¿Qué estándares existen? Ojo, los estándares no van a venir publicados íntegramente porque por un tema de derechos de autor hay que pagar a cada organismo nacional de normalización o sujeto facultado para estandarizar por ese estándar. Sin embargo, hay ciertos estándares que sí son emitidos por el gobierno, básicamente por comités técnicos que encabezan las dependencias o las autoridades normalizadoras, y esos estándares sí se publican de manera íntegra. También, por ejemplo, hay ciertos criterios para interpretar los estándares. Esos sí los vamos a poder encontrar ahí, o incluso métodos alternativos para cumplir con los estándares. Por ejemplo, cierto método de prueba que se usa en los Estados Unidos y que en México no se ha utilizado, se puede solicitar ese método alternativo. Si se autoriza, cualquier persona interesada se puede acoger a ese método alternativo y se publica en la platica. Encontramos igual cuáles son los temas que se van a normalizar o estandarizar cada año a través del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y su suplemento, quiénes emiten las normas, quiénes emiten los estándares, básicamente los comités consultivos o los comités técnicos, el listado, ¿no?, de organismos de evaluación de la conformidad, es decir, qué laboratorios existen, si están o no acreditados, si están o no aprobados, si están o no sancionados, qué organismos de certificación, qué unidades de inspección, cuánto cobran, por qué servicios, bajo qué alcance, quiénes son sus evaluadores. Vamos a poder incluso conocer qué personas pueden ser nombradas por parte de algún grupo evaluador destinado a ir a cierta empresa para ver si se cumple o no con el estándar, que es lo que ya platicamos de los procedimientos de evaluación de la conformidad. La lista de instrumentos de medición, es decir, si estamos hablando de básculas, si estamos hablando de dinamómetros, de bombas despachadoras de gasolina, de taxímetros, cualquier instrumento de medición que se use en el sistema internacional de medidas lleva cierta relevancia porque hay que verificar su cumplimiento, que esté calibrado constantemente ese instrumento de medición. Lo vamos a ver también ahí enunciado en la plática. Y por último, lo que vamos a ver más adelante, los acuerdos de equivalencia, así como los acuerdos y arreglos de reconocimiento mutuo. La siguiente, por favor. Bien. Ahorita, porque ya voy a entrar al tema a los temas internacionales, pero nada más para concluir con esta primera parte de la estructura jurídica, vamos a ver que en el reglamento se van a pormenorizar ciertas situaciones que ahorita se dejaron enunciadas en la ley
y que sin embargo en el reglamento van a cobrar muchísima relevancia. Ahorita se menciona que habrá acuerdos de equivalencia o acuerdos de reconocimiento mutuo, pero no se dice cómo se van a celebrar, quién los va a celebrar, en qué alcance se va a celebrar, cómo se va a detallar esta consulta pública para incidir en su contenido. Todo eso lo vamos a ver a nivel del reglamento. El propio análisis del impacto regulatorio de las normas o de los estándares, la regulación específica, por ejemplo, de los laboratorios. A ver, lo que hacen los laboratorios no es lo mismo que las unidades de inspección. El reglamento nos va a venir a detallar qué hace diferente a un laboratorio de un organismo de certificación o de una unidad de inspección. Lo que ya platicamos de la autodeclaración, controles y límites a la autodeclaración, la obligatoriedad de los estándares. Ahorita vamos a ver, hay ciertos estándares que por estar referenciados en normas oficiales mexicanas se vuelven obligatorios. Entonces, el reglamento nos va a decir santo y seña de cómo esta obligatoriedad no se va a volver una barrera, por ejemplo, o un obstáculo técnico al comercio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los lineamientos para evitar la repetición o duplicidad de estándares? Ya lo dijimos, si ahora hay sujetos facultados para estandarizar, las famosas normas de empresa, pero también hay los organismos nacionales de estandarización, ¿cuáles son las reglas del juego para que no te emitan un mismo estándar, tanto uno como otro, para cierto sector, para cierta materia o para cierta industria, ¿no? O quién levantó primero la mano para estandarizar algún equipo contra incendio, por ejemplo. Ya lo platicamos, la Asociación Civil Rectora de la Estandarización. Algunos otros temas pendientes es la autoridad normalizadora. Se le dio mucho realce ahora en la ley porque ya se puede, y perdón por la expresión, pero meter hasta la cocina. Es decir, la entidad de acreditación por regla general acredita. Bueno, pues ahora la ley dice que la autoridad normalizadora puede acreditar directamente. Entonces va a estar muy interesante ver en el reglamento en qué casos. O la propia autoridad normalizadora puede evaluar la conformidad de normas o de estándares. Hay que ver cómo lo va a detallar el reglamento. Y ya lo decíamos, en ciertas ocasiones la autoridad normalizadora no nomás emite normas oficiales mexicanas que son obligatorias, sino también emite estándares que en principio serían de cumplimiento voluntario, pero habría que ver en qué supuestos se va a emitir los estándares por parte de las dependencias. Y bueno, pues hay otras minucias que ahorita ya no quisiera resaltar, pero esto que les hablaba de los estándares obligatorios y algunos procedimientos, ¿no? Para cuando una entidad de acreditación sanciona a los organismos de evaluación de la conformidad, hay que ver cómo se puede inhabilitar en dado caso a estos organismos. Siguiente, por favor. Bien, ya en el tema internacional, yo quisiera resaltar 3 situaciones que se extrajeron desde el tratado que regula la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, como en los diferentes tratados internacionales de los que México es parte. Básicamente por la importancia y por la novedad hablaremos del TEMEC, pero son 3 las figuras de las que en principio anteriormente se mencionaba en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de manera muy somera, pero que ahora ya tienen una participación directa en la ley. Primeramente tenemos a los acuerdos de equivalencia. ¿Sobre qué van los acuerdos de equivalencia? Sobre 2 temas, ya sea para hacer equivalentes los reglamentos técnicos extranjeros, ejemplo, si hay una norma oficial mexicana emitida en Estados Unidos o en Canadá que quisiera traerse a México tal cual, bueno, se va a emitir un acuerdo de equivalencia por parte de la Secretaría de Economía o por parte o con el visto bueno de la autoridad normalizadora de su sector, y se va a decir, ese reglamento canadiense en México, a partir de la vigencia del acuerdo de equivalencia, se va a empezar a aplicar, ¿no? Entonces, ese es un primer gran rubro sobre reglamentos técnicos. Y el otro gran rubro es sobre los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad. Básicamente, ok, no voy a traer a México el reglamento canadiense, pero ¿qué es lo que sí voy a traer?
los documentos que se hayan emitido por parte de organismos de evaluación de la conformidad en Canadá sobre ese reglamento técnico, por ejemplo, algún certificado, ¿no? Que un producto esté certificado bajo ese reglamento canadiense. Bueno, pues ese certificado, por virtud del acuerdo de equivalencia, para efectos mexicanos, se va a tener como válido, se va a tener como vigente. Entonces, también los documentos propiamente que emiten estos organismos se pueden hacer equivalentes y válidos en México. Ahora, el acuerdo de equivalencia, ya sea por reglamentos o ya sea por documentos de evaluación de la conformidad, se puede emitir ya sea de manera recíproca para fomentar tanto el comercio de importación y de exportación o de manera unilateral. En este escenario de la unilateralidad es cuando México dice, para efectos de la importación de ciertos productos, estos documentos van a ser equivalentes a los que se emiten en México. O esta normativa, este reglamento canadiense, va a ser equivalente al que tenemos en México, ¿no? Entonces, esa unilateralidad sería solamente para el caso de la importación de productos. Estos acuerdos los emite el gobierno e insisto, va a haber una consulta pública en donde seguramente se va a poder incidir para su contenido. Ahora, me paso a otro tema que también es emitido entre gobiernos y que es el acuerdo de reconocimiento mutuo. Este no va a versar sobre reglamentos técnicos, este versa exclusivamente sobre los documentos de evaluación de la conformidad. Sin embargo, la diferencia con el acuerdo de equivalencia es que se tiene que decir en el acuerdo de reconocimiento mutuo qué organismo canadiense o qué organismo americano, por ejemplo, emitió qué tipo de documento y vamos a decir, bueno, ese es un documento muy similar al que emiten en México los organismos de certificación, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a través de este acuerdo de reconocimiento mutuo. Este es forzosamente aprobado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a propuesta, en su caso, de la autoridad normalizadora de la que se desprenda la norma oficial mexicana en materia de la evaluación de la conformidad o del documento del que estamos hablando. Ahora, hay otro tercer figura o otra tercera institución que ahora se contempló y son los arreglos de reconocimiento mutuo. Esto es entre privados. Entonces, ya sea que la entidad de acreditación americana y la entidad mexicana de acreditación, por ejemplo, se pongan de acuerdo y digan, bueno, si tú ya acreditaste un organismo de certificación en Estados Unidos, para efectos mexicanos, yo también lo voy a tener por acreditado y va a poder trabajar en México. O, por ejemplo, un organismo de certificación en Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo, UL. Por ejemplo, UL le dice UL Estados Unidos a UL México, oye, UL México, vas a tener por válidos los documentos que yo emita en Estados Unidos y yo voy a tener por válidos los documentos que tú emitas en México. Estos arreglos de reconocimiento mutuo, además de que opina la autoridad normalizadora, de igual forma tienen que ser aprobados por la Dirección General de Normas y van a estar a consulta pública dentro de esta plataforma integral que es la Platica, que es la que señalamos. Siguiente lámina, por favor. Como les comentaba, todo esto está previsto a nivel de la Organización Mundial de Comercio y del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, que es básicamente la aceptación de resultados de la evaluación de la conformidad, pero se puntualiza que siempre y cuando haya algunos límites. Por ejemplo, que se ofrezca un grado de conformidad similar o equivalente a los de la otra parte, ¿no? O del país destinatario. Que haya estas consultas para definir la competencia técnica y que se haga mediante acreditación. Es decir, yo voy a reconocer ciertos documentos de evaluación de la conformidad siempre y cuando hayan sido emitidos por un organismo que en su país de origen esté acreditado, ¿no? ¿Cómo sabemos que está acreditado? Porque hay unas normas internacionales que ya platicamos, que si es la 17020 para unidades de inspección o que si es la 17025 para laboratorios, hay toda una ingeniería de acreditación y si se cumple este requisito, bueno, pues se puede tener como equivalente estos resultados de evaluación de la conformidad.
Insisto, se reconoce tanto el acuerdo de reconocimiento mutuo como las equivalencias, con estas acotaciones que yo ya platiqué, y que se garantice el cumplimiento de los mismos objetivos legítimos de las normas y básicamente el grado de conformidad equivalente. Bien, siguiente lámina. Esto mismo se trajo al TEMEC dentro de los capítulos, tanto 9 como 11. Y se señalaron diferentes opciones. Se dijeron, bueno, ya sea los reconocimientos mutuos o los arreglos de reconocimiento mutuo, las equivalencias, ¿no? Que fue lo que ya platicamos, ¿no? Por ejemplo, se puede también aceptar la autodeclaración, ¿no? Esto está previsto tanto en el TEMEC con ciertas reservas, ¿no? ¿Cuáles son estas reservas? Hay que tomar en cuenta la industria, el sector involucrado, qué tipo de producto o de servicio estamos refiriéndonos, de qué volumen estamos hablando. Puede haber ciertas, por ejemplo, ciertos cupos o ciertos límites, ¿no? Para la autodeclaración. La relación entre los reguladores, ¿no? A ver, ¿qué papel juega la Dirección General de Normas mexicana versus la similar en Estados Unidos o en Canadá? Las entidades de acreditación y, sobre todo, los riesgos. ¿Qué riesgos hay en los incumplimientos de estos objetivos legítimos? Como sabemos, muchas veces el estándar o la norma oficial mexicana, dentro de su esquema o dentro de su contenido, lo que subyace es la protección, por ejemplo, al medio ambiente, a la salud de las personas, algunos otros intereses legítimos, la protección al consumidor, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos para que facilitando el comercio no se perviertan estos objetivos legítimos? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ya que sabemos cuál es la estructura jurídica de la ley, ya que sabemos que ahora va a haber, por virtud del TEMEC, ciertos acuerdos de equivalencia o de reconocimiento mutuo, ahora vamos a ver cómo todo esto puede tropicalizarse o individualizarse dentro de la industria de la protección y de los equipos contra incendio. A mí sí me gusta, de los sistemas y de los equipos contra incendio. A mí sí me gustaría resaltar primeramente quiénes son los actores relevantes para la industria, ¿no? Sabemos que hay 3. Estoy hablando exclusivamente de estándares. ¿Por qué? Porque de normas oficiales mexicanas, ya lo sabemos, las emiten las autoridades normalizadoras, son de cumplimiento obligatorio, pero ahorita me voy a referir a los estándares. ¿Quiénes pueden emitir estándares? Ya lo sabemos, los organismos nacionales de estandarización. Actualmente tenemos, por ejemplo, a UL, a NICE, a ANSE, a ONCE. Son varios organismos nacionales de estandarización que integran sus temas en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, y una vez integrados, a través de sus comités técnicos, empieza la redacción de los estándares. Como dentro de su objeto social, su único, digamos, alcance es estandarizar, por eso tienen, por parte de la Dirección General de Normas, este reconocimiento, este registro, en donde, dada su relevancia y para evitar duplicidades, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad puede llegar a opinar para que se acredite que tienen una incidencia tanto nacional como internacional, que tienen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes, y que se beneficiará a la industria de la que se trate con la emisión de nuevos estándares, básicamente elevar la calidad de los productos o servicios. Ahora, tenemos las famosas normas para empresa, que ya señalamos, ahora son los sujetos facultados para estandarizar. Sí tienen un interés, pero no es su único, digamos, objeto social. Sin embargo, sí requieren acreditar ciertos requisitos que se van a regularizar o individualizar en el reglamento, y que la Dirección General de Normas, una vez que se le garantice que solamente se van a focalizar o centrar en cierto tema específico, les puede otorgar este registro. Ya platicamos que como son estándares, estos sí tienden a no ser obligatorios, porque son muy específicos. Los de los organismos nacionales de estandarización a veces tienen un alcance tan productivo o tan beneficioso que las propias normas oficiales mexicanas remiten a ellos. Por eso
se vuelven obligatorios. Ahorita lo vamos a ver. Y por último, en ciertas excepciones, la autoridad normalizadora también va a poder emitir estándares. Siguiente lámina, por favor. Bien, ya que conocemos a los actores, vamos a entrar al contenido de los estándares. Como ya sabemos, pues un estándar está dividido en varias partes, ¿no? Viene su nomenclatura, viene su clave, donde sabemos el año de emisión, el emisor y digamos, el título, ¿no? Que es básicamente de género a especie, ¿no? De qué trata de manera general y específicamente de qué estamos hablando, ¿no? Si son equipos contra incendio, dentro de los equipos contra incendio, específicamente qué es lo que va a regular. Ahora, sabemos que tiene un objeto y un campo de aplicación y tiene esto que yo le señalaba, algunas referencias a otros estándares, ya sean nacionales o internacionales, que complementan al propio estándar. Pero lo más importante, además de las especificaciones, el procedimiento de evaluación de la conformidad. ¿Cómo se va a cumplir este estándar? ¿Quién va a verificar o vigilar su cumplimiento? Y por último, yo les señalaría si este estándar tiene alguna concordancia con alguna norma extranjera o internacional, si es o no equivalente, si es o no idéntica, o si se está tropicalizando y modificando para efectos mexicanos, así como la bibliografía, ya sea académica o de otro nivel, por ejemplo, si hubo otra referente a otro tipo de normas, ¿no? Que no son propiamente internacionales, regularmente se mencionan en la bibliografía, así como la fecha de su entrada en vigor. Ahora, ya les platiqué que lo que se quiera estandarizar se tiene que integrar en el programa. Hay fechas límite, 30 de octubre de cada año para lo que es el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad o el 30 de mayo para el tema del suplemento, ¿no? Porque si por alguna razón no se metió en el programa, hay la posibilidad de hacerlo en el suplemento. Ahora, ¿de quién es responsabilidad la emisión del estándar? De quien los emite. Por eso, el que los emite es el que cobra digamos, el tema de los derechos de autor para dar a conocer su contenido a quien se lo solicita y le dice, bueno, pues, si tú quieres cumplir con este estándar, yo diseñé estas especificaciones, este procedimiento de evaluación de la conformidad y yo me hago cargo, ¿no? De que al momento en que se certifique el producto, se respete la calidad del mismo, ¿no? Por eso, en última instancia, es el emisor el que responde por el contenido del estándar. Ahora, ya platicamos de los comités técnicos que emiten los estándares. ¿Por qué? Porque no es un plumazo, no es una decisión unilateral de cierta persona moral o en este caso de alguna institución académica, por ejemplo, en un sujeto facultado para estandarizar. Hay que hacerlo colegiadamente, hay que hacerlo a través de comités. Todo desemboca en que en estos comités las diferentes sillas están representadas de manera equilibrada, de manera multisectorial. Si hay un experto en alarmas, también debe haber un experto en bombas o un experto en rociadores. En fin, ¿por qué? Para enriquecer de manera, digamos, el contenido del estándar, ¿no? Porque en la industria, y ustedes saben más del tema, pues muchas veces todo tiene que ver con todo y en el comité técnico, que por cierto es permanente, ¿y a qué voy con que sea permanente? Con que tiene que estar vivo durante todo el tiempo que dure el estándar. Si el estándar se cancela y ya no hay más estándares emitidos por ese comité técnico, hasta ese momento pudiera desaparecer el comité técnico. Pero vuelvo a insistir, como es el único responsable, tiene que estar permanentemente presente el comité técnico mientras sus estándares que haya emitido se encuentren todavía en el mercado. Pero insisto, las decisiones son colegiadas y democráticas. Hay una consulta de 60 días sobre el contenido del estándar. Esta consulta, para incidir en su contenido, se puede desembocar o canalizar a través de esta plataforma integral tecnológica de infraestructura de la calidad. Y ya nada más por último, pues va a haber, insisto, la publicación de su vigencia y un extracto, ¿no? Como hay tema de derechos de autor, por lo menos tú en el Platica puedes saber que ya se generó cierto estándar y de qué versa. Ya si lo quieres conocer de manera completa, buscas al emisor y le compras el estándar. Y bueno,
hay diferentes procedimientos para aclarar, modificar, cancelar o revisar cada 5 años el respectivo estándar. Siguiente lámina, por favor. Bien, además de los estándares que yo ya platiqué en cuanto a su contenido y alcance, este artículo 73 me detengo un poco porque es el que más nos va a empezar a hacer ruido. Si las normas oficiales mexicanas son obligatorias y los estándares no lo son, en principio, la ley nos dice cuándo el estándar sí se vuelve obligatorio, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es el de la fracción primera. La norma oficial mexicana, por ejemplo, ahorita se está trabajando en la norma 02 de la Secretaría del Trabajo, ahorita la vamos a ver, remite a cierto estándar, por ejemplo, de los rociadores. Entonces, el estándar de los rociadores señalado en la norma 02 se va a volver obligatorio. ¿Por qué? Porque la norma oficial mexicana así lo señaló, ¿no? Por ejemplo, otro supuesto muy claro es el de la fracción cuarta. Si yo en mis productos estoy señalando que están certificados bajo cierto estándar o que cumplen con cierto estándar, pues ya me estoy básicamente imponiendo la obligación del estándar. Entonces, la Procuraduría Federal del Consumidor o COFEPRIS o cualquier otra autoridad, si ve en mi etiquetado, en mi terminología, en fin, en mi embalaje o en cualquier nomenclatura de mis productos, ve que yo estoy señalando que cumplen con los mismos, pues se vuelve obligatorio, ¿no? La fracción quinta es el famoso cajón desastre, cuando una ley o reglamento remitan a la obligatoriedad del estándar. Pero me detengo en la fracción segunda y tercera, que son 100% nuevas en esta ley de infraestructura de la calidad. Básicamente es, yo autoridad, esté o no en una licitación, esté o no contratando públicamente, y ojo, de cualquier orden de gobierno, municipal, estatal o federal, de un plumazo, porque pareciera un plumazo, puedo volver exigible un estándar. En las bases de la licitación, yo señalo que el estándar de rociadores va a ser obligatorio para cualquier licitante que quiera comprobar su capacidad técnica, ¿no? Entonces, yo ya lo volví obligatorio. Sin embargo, la ley sí señala que deberá de haber una motivación sobre esa decisión, ¿no? No dice si es una motivación reforzada, si es una motivación simple. Será en el reglamento donde se recoja cuál es el alcance de esta obligatoriedad de los estándares que las propias autoridades de cualquier orden de gobierno hacen obligatorio un estándar. Ya lo vamos a tener que ver en el reglamento, pero ahorita se los dejo a su consideración porque, pues básicamente todo mundo va a correr con las autoridades a decir, oye, sería bueno que para este proyecto de infraestructura o para esta política pública incluyeras como obligatorio cierto estándar. Y ahí ya se creó el caminito. Vamos a ver si se abusa o si se hace buen uso de esta facultad. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ya les platiqué que lo que se trata es que no se dupliquen los temas. Que si ya hay un estándar para los rociadores en cierta parte específica del rociador, que no haya otro estándar como a manera de competencia, ¿no? O de carrerita para ver qué estándar se emite primero o cuál es más profundo. Básicamente, en los artículos 77, 80, 78, 92 y 93, anualmente se van a publicar unos lineamientos. ¿A quiénes van a regir? Bueno, pues al Organismo Nacional de Estandarización, al sujeto facultado para estandarizar, a las autoridades normalizadoras y seguramente cuando existe esta asociación civil rectora, va a redactar los lineamientos y le va a dar el visto bueno a la Dirección General de Normas. ¿Por qué? Porque a través de estos lineamientos también se van a dirimir las controversias entre los diferentes entes o personas, digamos, que pueden emitir estándares. Entonces, también se prevé la posibilidad, ¿no?
que entre ellos, entre los diferentes comités, se pongan de acuerdo y digan, bueno, no vamos a meter ningún estándar, mejor vamos a incorporar una norma extranjera, una norma internacional y la vamos a traer a México, ¿no? Ahora, también puede ser que se cree, por ejemplo, un comité mexicano, ¿no? Integrado por diferentes organismos de normalización o de estandarización más bien, que digan, bueno, ya sabemos que en Ginebra se va a emitir una nueva norma internacional sobre alarmas. Entonces, se crea un comité mexicano, una comitiva, y se va directamente a las instalaciones del organismo internacional para tratar de incidir en el contenido de esa norma internacional. Esa es otra manera de armonizar, ¿no? Y puede haber ciertos acuerdos de cooperación informales. Aquí no hablo de acuerdos de reconocimiento mutuo ni de arreglos de reconocimiento mutuo, porque estamos hablando de estandarización, no de evaluación de la conformidad. Entonces, pudiera haber entre gobiernos o normalizadores o estandarizadores cierta cooperación, ¿no? Para la elaboración conjunta de estándares, ¿no? Y que sean recíprocos, ¿no? De ida y vuelta. Lo que se creó en México que tenga cierto o que permee en el mercado canadiense o americano, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a poder ver también en un futuro. Siguiente lámina. Para efectos de la industria que nos ocupa, yo sí quisiera decirles que para efectos de los equipos contra incendio, a mí me gustaría ahorita resaltar ya para terminar, quiénes emiten los estándares. Y ya platicamos que UL, por ejemplo, es un organismo nacional de estandarización, que NICE también lo es, que ANSE también lo es, que ONCE también lo es. Sin embargo, también la propia Secretaría de Economía emite estándares. ¿Cómo lo hace? A través de su Comité Técnico de Normalización Nacional para Productos de Protección y Seguridad Humana. Dentro de este comité hay varios subcomités. Está el de extintores, el de incendios, el de seguridad integral. Sin embargo, ya sea la Secretaría de Economía o los diferentes organismos nacionales de estandarización, como lo señalé, a través de sus comités técnicos, lo que se procura es que se integre primeramente el tema en el Programa Nacional de Estandarización o Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y posteriormente empiecen los trabajos de estandarización. Algunos son para protección activa, ¿no? Directamente vinculados con equipos contra incendio o sistemas contra incendio, y otros son de protección pasiva, ¿no? Por ejemplo, el caso de ONCE más bien tiene que ver con los temas de materiales y de construcción, cómo evitar que se propague un incendio y lo vamos a ver también con estos diferentes temas. Ahora, en la siguiente lámina, por favor, además de los estándares, ya lo platicamos, están las normas oficiales mexicanas. Y aquí platicamos de la norma 02. Sabemos que va a haber una conferencia o un panel específicamente para este tema. Sabemos que es muy relevante porque la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, además de ser nacional y de que le va a dar uniformidad a toda la industria o a todos los centros de trabajo, sabemos que se van a empezar a referenciar ciertos estándares que ya son valiosos para la industria. El de rociadores, el de alarmas, el de bombas. Entonces, una norma oficial mexicana como la 02, que va a ser obligatoria, va a volver obligatorios aquellos estándares que se encuentran referenciados en la misma. Aquí es importante saber que la Secretaría del Trabajo, a través de este Comité Consultivo Nacional, también va a someter a consulta pública esta modificación de la 02 y que vamos a poder incidir en ella a través de la Platica, que es la plataforma integral por lo que hace el Comité Consultivo Nacional, y a través de la CONAMER, ¿no? Por lo que es propiamente el impacto regulatorio. Además de este comité que emite normas, está el propio comité de la Secretaría de Economía, que ha emitido en el pasado ciertas normas relevantes para la seguridad y la protección de los equipos contra incendio. Entonces, hasta aquí yo dejaría mi presentación. Les dejo mis datos de contacto por si tuvieran alguna duda y no alcanzáramos a resolverla en este momento, pero me da mucho gusto y agradezco tanto a CONAMSI como a AMRASI la invitación y seguimos pendientes. Al contrario, Antonio, Juan, muchísimas gracias a ustedes. Definitivamente nos dejan una visión completa
de lo que va a ser el TEMEC y la nueva LIC. Entonces, podemos ya definir ya como gremio hacia dónde poder caminar. Sé que nos quedan muchísimas preguntas en mente, se las vamos a enviar, por favor. Realmente ya por el tiempo, vamos a cortar aquí la presentación para dar cabida al siguiente panel, pero de manera institucional, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, a la orden.